La revista The Economist, el gran semanario inglés, posiblemente el mejor del mundo, publica siempre a finales de año un número ejemplar, un número especial que circula durante 2 semanas. Este ejemplar se titula Holiday Double Issue, justamente, y tiene un artículo, el primer editorial, titulado The Year of Living Dangerously, algo así como el año en el que vivimos peligrosamente. Y lo que señala este artículo es que los liberales, los que profesan el liberalismo, lo están pasando bastante mal, porque el año 2016 les ha quitado muchos argumentos. Dice este artículo, por ejemplo, que las personas partidarias como el Economist de las economías abiertas, de las sociedades abiertas, del libre intercambio de bienes o de capital, incluso de personas, o del libre intercambio de ideas, y sobre todo de las libertades protegidas por el imperio de la ley, pues han vivido un año en el que el Reino Unido se salió de la Unión Europea con aquel referendo de junio llamado el Brexit. En Siria continúa una carnicería donde ha habido más o menos medio millón de muertos sin que ninguna de las potencias haga prácticamente nada por evitar eso. En donde países como Hungría, con Víctor Orbán, o como Polonia, ven como el auge de las colectividades políticas xenófobas es cada día más creciente. Ven como en Turquía hubo un intento de golpe contra el presidente Erdogan y resulta que el presidente logró superarlo, pero por supuesto a costa de una gran cantidad de libertades e impuso la represión. En Filipinas tenemos al señor Rodrigo Duterte diciendo bastantes locuras. En Rusia pasa más o menos lo mismo con el señor Vladimir Putin, y dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos que él intervino en el resultado electoral aquí el 8 de noviembre, de manera que no está bien la cosa para los liberales. ¿Cómo definir el liberalismo? Pues hombre, si uno va a la enciclopedia británica, es básicamente el hecho de que el Estado está para proteger las libertades de los individuos. Aquí lo que hay que favorecer es a los individuos, eso es básicamente el liberalismo. Pero la pregunta es, ¿fue tan malo este 2016 o ha sido tan malo para el liberalismo? ¿Vamos a caer en manos de otra tendencia política? Sí, ha sido un año malo. Brexit, también hay que agregar Brexit, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Se me olvidó. El auge del nacionalismo, el auge del populismo en las democracias occidentales, el auge de estas democracias iliberales, un término que fue acuñado hace aproximadamente 15 años por Fareed Zakaria en un libro, El futuro de la libertad, se llama el libro, que representa estos regímenes que utilizando medios democráticos, medios electorales, llegan e empiezan a desmantelar libertades básicas, libertades de expresión, libertades políticas y demás. Sin duda alguna, tenemos muchos retos, los liberales, y yo soy liberal, tenemos muchos retos adelante. Está el tema también de la reacción a las migraciones y al fundamentalismo islámico. ¿Cómo reaccionás a una amenaza como el fundamentalismo islámico en democracias liberales sin suspender las libertades? Eso es un tema que los liberales tenemos que darle mucho pensamiento. Es el gran reto. La crisis del estado de bienestar es otro tema que tarde o temprano tendremos que lidiar con eso. Los estados de bienestar en Europa principalmente, pero incluso en Estados Unidos, son insostenibles. Los programas federales como Seguridad Social y demás están condenados a llevar a los gobiernos a la bancarrota si no se reforman de una manera importante, y en eso los liberales tenemos que participar en esa conversación. En fin, son muchos los temas que están sobre el tapete. Ahora bien, robándole las palabras de un político laborista británico, yo creo que los liberales seguimos teniendo la mejor letra, pero lo que tenemos que hacer es buscar una mejor canción. En este caso, sin duda alguna, los principios siguen siendo los mismos, y en eso no estoy de acuerdo con The Economist diciendo que perdimos los argumentos. No hemos perdido los argumentos siguen siendo poderosos. Tolerancia versus intolerancia, internacionalismo versus nacionalismo, individualismo versus colectivismo, son los mismos principios que han sido abrazados por los liberales desde hace más de 2 siglos, y que, si bien hemos tenido recaídas importantes, el auge del nacionalismo, el colectivismo en el siglo XX, ejemplificado por el nazismo, por el fascismo y por el comunismo, siempre al final los liberales terminamos prevaleciendo. Siempre estos son los argumentos que van en avanzada, y el mundo es hoy en día un mundo mucho mejor, mucho más próspero y mucho más libre de lo que era hace aproximadamente 100 años. Así que
creo yo que está bien que los liberales entonces tenemos que tener estas discusiones, tenemos que avanzar, tenemos que afinar nuestros argumentos, pero no es que los argumentos los hemos perdido. Y creo yo que estamos teniendo hemos tenido un 2016 muy difícil, pero soy optimista sobre el futuro. Asumiendo que los liberales han perdido los argumentos este año, ¿por qué los han perdido? ¿Por qué la gente está votando como vota? ¿Por qué hay tanto autoritarismo como hay? ¿Por qué hay tanta xenofobia como hay? Bueno, quizá porque el liberalismo, que es un término muy amplio, ¿no? Y muy fluido, pero quizá el liberalismo no ha dado respuesta a algunos problemas que existían en las sociedades occidentales, ¿no? Porque yo en liberalismo incluyo muchas cosas, es decir, yo incluyo a la mayoría del Partido Demócrata de Estados Unidos, incluyo a la socialdemocracia europea, incluyo a los cristianodemócratas europeos, incluyo a una gran parte del Partido Republicano de Estados Unidos. Son todos estos partidos y estas fuerzas políticas que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han preservado este orden liberal, ¿no? De elecciones libres, de Estado de Derecho, de libre comercio, con más o menos matices en función de la posición política, ¿no? Pero esto es lo que está en cuestión y el problema básico, y bueno, no hay que engañarse, o sea, el problema está Donald Trump. Cuando el gran bastión de este orden liberal es Estados Unidos, y cuando en Estados Unidos llega un político iliberal o antiliberal al poder, esto es lo que nos hace a todos, bueno, asusta al mundo. Y luego, el otro bastión del orden liberal es Europa. Los dos están fallando. Y aquí hay, bueno, las alternativas, ¿cuáles son? Las alternativas son la Rusia autoritaria de Vladimir Putin, es la dictadura comunista-capitalista china, son otras propuestas. Que, por cierto, por ejemplo, China ha prosperado gracias al orden liberal, ¿no? El orden liberal no solo ha beneficiado a los países, a las democracias occidentales, sino que ha favorecido el libre comercio en todo el mundo, ha favorecido la expansión de la clase media en China. Aquí hay muchas cosas que estarían en cuestión. Yo también soy optimista. Yo creo que esto es un bache y como dice la frase esta que cita muchas veces Obama de Martin Luther King, ¿no? Que el arco de la justicia siempre es muy largo, pero tiende... yo no lo estoy citando bien, pero bueno, que tiende hacia el arco de la historia es largo, pero tiende hacia la justicia, alguna cosa así, ¿no? Yo siempre tiendo a, cuando llegan los alarmismos, siempre tiendo a calmar un poco las cosas mirando a la historia simplemente, y la historia es pendular. La historia siempre pasa de momentos en los que se avanza mucho socialmente a otros momentos en los que hay miedo entre la población por diferentes razones. Hemos vivido miedo después de la Primera Guerra Mundial, en la época de entreguerras, por la Gran Depresión, precisamente por que no se sabía muy bien hacia dónde iba el mundo, y cuando la gente está asustada es cuando triunfan estos discursos del miedo, es cuando triunfa el populismo, es cuando triunfa el proteccionismo, y la historia nos ha enseñado que esto va así, que esto va de manera pendular. Yo casi lo veo a veces como que después de una época en la que la sociedad avanza mucho, y recordemos que durante una década la mayoría de gobiernos en Europa eran de izquierdas, y además de izquierdas muy progresistas, y que aquí en Estados Unidos ha habido 8 años del primer presidente afroamericano, que además ha sido muy progresista en algunas cosas, y este país 8 años después de repente tiene legalizado el matrimonio homosexual, tiene una reforma sanitaria puesta en marcha, tiene, aunque no una reforma migratoria completa, pero tiene ¿no? ciertas reformas dirigidas a la inmigración. Es decir, hay muchos estadounidenses que han visto este periodo de 8 años como demasiado progreso, y la historia tiende a frenar ese progreso, a pasar después por momentos en los que se dice un momento, vamos a mantener un poco el status quo, porque la gente se asusta cuando la rueda del progreso funciona demasiado rápido. Y además ahora a eso hay que sumarle, como digo, este momento de inestabilidad global en el que estamos, en el que hay muchas cosas que dan miedo hacia dónde está avanzando la globalización a muchos ciudadanos, da miedo hacia dónde está avanzando la amenaza terrorista, que parece que Occidente no consigue controlar del todo, en el tema del Estado Islámico, por ejemplo. Es un momento en el que, además de venir una etapa después de mucho progreso, es un momento muy inestable en el que no se ve claro el futuro y hay mucho miedo. Y por eso el discurso de estos populistas a ambos lados del Atlántico está triunfando. Por eso yo siempre digo que, bueno, la cuestión es pendular. Eso no significa que no tengamos que mantenernos alertas, eso no significa que no haya que estar pendiente de lo que ocurra con el Brexit, o haya que estar alerta y ser precavidos con lo que venga con Donald Trump. Claro que sí, por eso me gusta mucho la conclusión de este artículo, y no sé si Juan Carlos estará de acuerdo conmigo, que dice The Dream of Reason, el sueño de la razón, que a la conclusión a la que llega, aunque yo tampoco estoy de acuerdo con las premisas, no creo que hayáis perdido la razón, sino sencillamente que el péndulo de la historia está en el otro lado, pero a la conclusión a la que llega es que
bueno, mantengámonos aquí, mantengamos estos argumentos sobre la mesa, seamos muy autocríticos, pensemos qué hemos hecho mal y por qué estamos en este punto, pero mantengámonos aquí a la espera, porque cuando el Brexit, o cuando Trump, o cuando los proteccionismos, o cuando los ultranacionalismos causen daño en la sociedad, porque lo harán, lo que no podemos estar de acuerdo es si más o si menos, ahí es donde vienen las diferencias políticas, pero que van a hacer daño, claro que van a hacer daño. Entonces ahí es donde tienen que estar los planteamientos liberales sobre la mesa, como dice este artículo, para ver cómo se vuelve al punto de partida, algo que no va a ser sencillo, algo que tiene que pasar por una profunda autocrítica y algo que...